Continuamos. A continuación va a intervenir Pau Mainés. En primer lugar, quiero agradecerle su presencia aquí porque se encuentra en unas circunstancias físicas un poco adversas y ha hecho el esfuerzo de venir hoy para impartir esta conferencia y a continuación vuelve a Barcelona porque sus condiciones físicas están en un estado bastante precario. Y creo que es de agradecer que en estas circunstancias haya hecho el esfuerzo por estar hoy con nosotros aquí y impartir su conferencia. Bueno, casi todos conocéis a Pau. Pau dirige Coret Barna, una empresa dedicada a la conservación y restauración. Y su formación ha sido amplia en el campo tanto de la fotografía como de la historia del arte, como de la conservación. Y creo que eso le confiere un perfil muy interesante para trabajar en este campo. Yo creo que quisiera destacar dos características de Pau. Yo creo que, en mi opinión, y es una opinión particular, después de conocerlo mucho tiempo, tiene un perfil muy de investigador, más que de conservador. Creo que las condiciones, diríamos, de este país, las condiciones en las que se encuentra la conservación en este país, le obligan a ganarse el pan trabajando y conservando, cuando tiene un perfil ideal para poder trabajar en un laboratorio de investigación. Él trabajó con nosotros dirigiendo el laboratorio del LEM durante unos años y creo que debería añadir que, junto con estas características que tiene respecto a la profesión de la conservación, quisiera añadir también el entusiasmo y la dedicación que tiene a la conservación y a la pasión que tiene por el mundo de la conservación. Escuchando a Grant Romer ayer, yo creo que veo por dónde le viene la influencia de estas cuestiones de la pasión por lo que hace. Y creo que su paso por Rochester fue muy determinante para esa personalidad que tiene y esa dedicación que tiene hacia la conservación. Pues nada, muchas gracias y os dejo con Pau. Gracias, Pep. Quería hacer unos comentarios previos antes de empezar. En primer lugar, agradecer a Pep, a Rosina y a Ana la organización de estas conferencias, así como a la Fundación Mafre y a Iñaki el esfuerzo que hacen por volver a organizar estas jornadas de conservación de fotografía contemporánea. Después quería pedir excusas por venir aquí, dar la conferencia e irme. Solo voy a estar aquí esta mañana. Estoy convaleciente de un pinzamiento en la espalda y de hecho debería estar haciendo reposo absoluto, pero no consigo hacerlo. Con los niños empezando el cole, el trabajo, la conferencia, me está costando recuperarme. Bueno, he venido, estoy muy contento y tengo muchas ganas de dar esta charla. Porque voy a hablar de un tema bastante madrileño, del cual no he hablado aquí en presencia de madrileños aquí en la capital, de manera que tengo ganas de dar esta charla. Y después ayer os vi un rato por internet, porque la Fundación Mafre hace el esfuerzo de transmitir en directo estas conferencias por internet, y quería cometer la frivolidad de saludar a mis hijos Gaspar y Tomás, que me deben estar viendo, porque ya me han avisado, me han amenazado que si no les saludaba se enfadarían. De manera que, bonjour Gaspar, bonjour Tomás. Bueno, el año pasado ya di una charla aquí sobre terminología en fotografía. Y empecé notando este cambio en la práctica fotográfica al final del siglo XX, la transición hacia los sistemas de imaginería electrónica y los cambios en las técnicas y en los materiales que han ocurrido en esta última década o 2 décadas, que han cambiado tanto el mundo de la fotografía. También
hablé, como ha señalado Bertrand esta mañana, del desarrollo de colecciones y del interés por la conservación de los archivos. Esta necesidad de conservar y de conocer lo que conservamos me ha llevado a mí a hacer esta investigación sobre la terminología que usamos para nombrar de manera precisa los objetos que conservamos. Y de alguna manera yo hoy voy a hablar del papel leptográfico y de los papeles fotográficos que le sucedieron durante el siglo XX. No es tanto fotografía contemporánea, que es el tema del Congreso, pero sí lo es en el sentido de que los papeles fotográficos que se usan actualmente y que se han estado usando son un poco los descendientes del papel leptográfico. Voy a intentar explicarme con más detalle cuando llegue al punto del papel leptográfico. ¿Ahora no baja esto? Sí. O sea, primero voy a hacer un pequeño recordatorio, una pequeña síntesis de lo que expliqué, de lo que desarrollé el año pasado, explicando cuáles son las tecnologías de reproducción de la imagen y cuáles son los nombres de los sistemas fotosensibles existentes para los papeles de positivado fotográfico. Después voy a hablar concretamente de las fotografías hechas con sales de plata, empezando por el papel leptográfico y explicando lo que viene después. Y después voy a hacer un pequeño final sobre los acabados industriales de los papeles fotográficos en la España de la posguerra. De hecho, el año pasado, después de mi conferencia, hubo bastante follón, hubo muchos comentarios, algunos no contrariados, pero hubo polémica por el sistema de nomenclatura de terminología que propuse, y por eso quiero volver a empezar a hacer este recordatorio de introducción, porque sigo viendo, evidentemente en un año las cosas no cambian, pero sigo viendo cartelas que describen, o fichas de catálogo, de inventario, que describen las fotografías con una terminología muy inadecuada. Por ejemplo, esta de aquí que dice impresión a la gelatina de plata posterior para una fotografía hecha con sales de plata obtenida por revelado. A mí me parece que el nombre del sujeto, digamos, el nombre de la cosa ya es erróneo, si nos olvidamos de lo que usan los anglosajones y los franceses, que la verdad a mí en España no me interesa. Prefiero utilizar terminología y nomenclatura española autóctona y me baso en el diccionario de la RAE. Vaya, lo que está en el diccionario se puede usar y lo que no está no se debería usar. Cyprien también es una apelación corriente, copiado de fichas de galeristas anglosajones que vienen a España y se copia esto sin saber exactamente lo que es. El uso de nombres comerciales también es muy común, pero esto no hace ningún favor a las colecciones de fotografía, porque poner Color Duratrans o poner Lambda Print es como poner que no sabes de lo que estás hablando, porque no solo los expertos técnicos de laboratorio saben lo que realmente esto es. En un contexto de fotografía patrimonial, en un contexto de colecciones públicas, la terminología usada debería ser, como he dicho, exacta y concisa. Estos son otros ejemplos de apelaciones encontradas en catálogos o en cartelas o en inventarios para denominar fotografías hechas a las sales de plata. Bromuro, por ejemplo, albúmina, gelatina de plata, papel de bromuro de gelatina, esta es buena, papel de bromuro de plata. A mí lo que me molesta es que pongan en una cartela que esto es un papel de bromuro de plata, cuando lo que es una fotografía hecha con papel de bromuro de plata, pero el objeto en sí no es un papel, el objeto no es un bromuro, el objeto no es una albúmina, el objeto no es una impresión, no es un tiraje, no es una prueba, no es una reproducción, ni es
papel fotográfico. Lo que estamos observando o lo que estamos conservando son fotografías si se han hecho sobre papeles fotosensibles. Entonces, el año pasado desarrollé más profundamente esta tabla describiendo cuáles son las tecnologías que permiten reproducir la imagen de manera múltiple. He eliminado de esta lista la estampa, que también es una técnica de reproducción múltiple de la imagen, pero en este caso no es fotográfica, a pesar de que se emparenta mucho con la fotografía y sobre todo con la impresión fotomecánica y un poco menos con las impresiones electrónicas. Yo interpreto que imágenes fotográficas se pueden capturar con la cámara, pero luego se pueden plasmar sobre papel o sobre un soporte material con diversas tecnologías, usando la fotografía, usando la impresión fotomecánica o usando la impresión electrónica. Lo que obtenemos usando materiales fotosensibles, o sea, cuando el principio técnico-científico del proceso es la fotosensibilidad, se trata de fotografías. Cuando el principio técnico-científico es la combinación de una fotografía para obtener una matriz de estampa y la presión, y la imagen se obtiene con tintas sobre papel, es una impresión fotomecánica. Y cuando es la transformación de un impulso eléctrico que se transforma en una huella de color, se trata de una impresión electrónica o lo que mal llamamos impresiones digitales. Y lo que la tecnología para conseguir el objeto es la exposición, el revelado para la fotografía, la impresión de tintas para lo fotomecánico y el depósito de tinta o de pigmento para la impresión electrónica. También vemos que cuando observamos con aumento, con una lupa, una fotografía, vemos una de las características formales importantes de la fotografía, que es la existencia de tono continuo entre los blancos y los negros, esta escala de grises sin ningún tipo de trama, y las tramas típicas, una de las tramas típicas de lo fotomecánico, o este puntillismo tan interesante de la inyección de tinta para las impresiones electrónicas. O sea, quizá existe, como decía Grant Romer ayer, un cuarto género de imágenes fotográficos que son las imágenes electrónicas, las imágenes virtuales. Esto que estáis viendo aquí no son fotografías, son imágenes electrónicas. Pero nos vamos a centrar en el tema fotografía, y en la fotosensibilidad de las sales metálicas. De hecho, de sistemas fotosensibles en fotografía, de materiales fotosensibles, hay 3 y no hay más. Están las sales de plata, las sales de hierro, con las cuales obtenemos los cianotipos o los platinotipos, y los coloides bicromatados, la goma bicromatada o el carbón. Procesos a las sales de plata, hay bastantes más y hoy los vamos a estudiar. Yo sé que el término fotografía a las sales de plata en España no se usa, lo uso yo y lo estoy divulgando para que la gente se acostumbre a oírlo y se atreva a repetirlo. En Francia utilizan el término fotografía argentique. Fotografía argéntica existe, está en el diccionario, se puede decir, incluye toda una familia de fotografías que comparten la fotosensibilidad de las sales de plata. Yo pienso que estos dos términos genéricos son muy útiles precisamente por eso, porque son genéricos y te permiten describir una cosa sin ir al detalle si no sabes cuál es el detalle, digamos. O sea, ahora, la síntesis de mi charla el año pasado fue esta propuesta de construcción de una terminología para cada fotografía. O sea, empezar dando el nombre del sujeto, diciendo si es una fotografía, una impresión fotomecánica o una impresión electrónica, después añadiendo
qué tipo de fotografía es, el proceso, o si es una fotografía a las sales de plata, a las sales de hierro, a los coloides bicromatados. Luego, una cosa que me parece muy importante, muy relevante y muy olvidada es decir, o obviar, o saber, o documentar si la fotografía se ha obtenido por ennegrecimiento directo o por revelado. Eso no se dice nunca. Bueno, sí, en Estados Unidos lo dicen, POP o DOP, es interesante, aquí no se dice. Y luego, si quieres ir más allá, más información, puedes añadir el soporte, el material soporte y el material argot, el material emulsión. No he dicho que yo me baso un poco en el uso del lenguaje técnico-científico y rehuyo en el contexto de las colecciones patrimoniales el lenguaje de coloquial, de entrada o familiar, o el argot profesional de fotógrafos o hasta de conservadores de fotografía para ceñirme a un lenguaje científico-técnico que se caracteriza por ser, como digo, exacto y preciso. Y ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de este tipo de terminología. Es un poco pesada, es mucho más largo que lo que quisiéramos nosotros, el gelatin silver print, y todo el mundo se queda contento. Estos son frases largas, pero que describen con exactitud los procesos. Por ejemplo, esta fotografía de una esquinita de París, de Eugène Atget, de principios del siglo XX, se podría describir como una fotografía, porque es una fotografía, yo la he tenido en mis manos. Fotografía a las sales de plata, porque no sé qué sales de plata son, hay varias y no sé cuáles son, pues lo digo en términos genéricos, forma parte de la familia de las fotografías a las sales de plata, la he obtenido por ennegrecimiento directo sobre papel albuminado. Aquí está un poco toda la información. Da un poco de miedo y no... yo tengo 2 o 3 colegas con los que discuto de esto, les propongo esto y no se atreven a ponerlo en las cartelas porque les parece ampuloso, les parece, no sé qué les parece, pero no lo ponen. Bueno, algún éxito he tenido, no todo han sido decepciones. Esto es un ejemplo de una fotografía a las sales de hierro de un cianotipo. Aquí, clasificando o nombrando la fotografía de esta manera, estás dando más información al espectador, al investigador, al público, y estás poniendo el nombre del tipo, daguerrotipo, cianotipo, todos estos nombres de tipos se pueden, yo pienso, poner entre paréntesis al final. Estos son nombres de argot fotográfico, digamos, nombres de procesos que conocemos los profesionales, pero que el público no tiene por qué conocer. Si yo pongo solamente cianotipo aquí, no le estoy diciendo al público que esto es una fotografía, para empezar. Esto que es una muy bonita imagen de una gitana catalana, de Joan Vilatobal, fotógrafo pictorialista de Sabadell, también de principios de siglo. Es una fotografía a los coloides bicromatados al carbón. Aquí el tema del daguerrotipo o de los tipos, por ejemplo, yo con este sistema clasificatorio de la terminología no pretendo que todo el mundo desarrolle todos estos términos, el nombre genérico, el sistema fotosensible, la técnica de positivado, el soporte y la emulsión. Con que digan fotografía, yo ya estoy contento. Prefiero que digan solo fotografía que digan impresión a la gelatina de plata, que está mal dicho. Todo lo que son soportes fotosensibles, pienso que tendrían que llevar como nombre fotografía y no tiraje, prueba, copia, impresión, reproducción. El nombre de la cosa es fotografía. Si queremos conservar la fotografía, tenemos que darle su nombre. Si no, bueno, nos vamos a olvidar de ella. Bueno, después de esta introducción
recordando mi propuesta de terminología, voy a empezar a desarrollar el tema del papel leptográfico. El papel leptográfico fue un enigma hasta finales del siglo XX. Se había oído hablar de él, pero nadie sabía exactamente lo que era, ni dónde estaba, ni de dónde se encontraba. Yo tuve que hacer mi proyecto de final de carrera sobre un tema de conservación de fotografías y descubrí que había papeles leptográficos en París. Como había oído hablar de ello aquí en Madrid, decidí hacer mi proyecto de investigación sobre el papel leptográfico, y lo que os voy a explicar hoy es la historia de este invento genuinamente madrileño y que representa un papel a las sales de plata precursor de los papeles fotográficos modernos. Aquí el nombre para mí está mal puesto, tendría que ser fotografía sobre papel leptográfico si queremos poner el nombre de marca. O sea, de lo que voy a hablar a partir de ahora esto es la genealogía de los papeles a las sales de plata, tal como aparecen en los libros de divulgación. No voy a hablar de los primeros, del papel a la sal o del papel a la albúmina, porque lo que me interesa son lo que yo considero los papeles modernos fotográficos, que son los papeles de 3 capas, del cual el papel leptográfico es el precursor. O sea que lo que voy a hacer ahora es poner en duda esta fecha de 1884, de principios de los años 1880, como inicio de los papeles al colodión de ennegrecimiento directo de 3 capas, porque yo considero que el papel leptográfico es un papel al colodión de 3 capas que fue descubierto, fabricado casi 20 años antes que la producción industrial de papel al colodión. Y después voy a hablar y voy a dar ejemplos, después de explicar la historia del papel leptográfico, voy a dar ejemplos de cada uno de estos papeles que han continuado la historia del papel fotográfico en el siglo XX. Bueno, quería dejar claro la diferencia entre ennegrecimiento directo y revelado. Me parece que todos la sabéis, pero quería ilustraros con un par de imágenes. Esto es un fotógrafo francés, Liberman, se llamaba Daniel Liberman, me parece, y era especialista en la producción es especialista en la producción de técnicas antiguas. Aquí está positivando por ennegrecimiento directo un papel albuminado, y pones el negativo encima del papel virgen, lo pones a la luz, y con la exposición a la luz el papel ennegrece. Cuando obtienes la densidad adecuada, haces un baño de viraje, un baño de fijado y un lavado final. Esto es un establecimiento industrial, comercial, de producción de copias en el siglo XIX por ennegrecimiento directo, por exposición a las fotografías de revelado que se hacen en laboratorio por ampliación o por contacto y se revelan en el baño de revelador, baño de paro, fijador, lavado o eventual virado y lavado. O sea que lo que vamos a hacer, y quiero que esta imagen quede muy clara, es hablar de los papeles fotográficos de 3 capas, que son los papeles que todavía usamos hoy en día. Una capa inferior de soporte de fibras de papel, una capa intermedia blanca y lisa de sulfato de bario, en la mayoría de los casos, cubierta por una emulsión a la gelatina con los granos de plata en suspensión en esta gelatina. De lo que hablamos hoy es del descubrimiento o del inicio de las 3 capas en la producción de papeles fotográficos. Y resulta que parece ser que los primeros que fabricaron papeles fotográficos de 3 capas
fueron Laurent, Jean Laurent y Martínez Sánchez en el 1866 en Madrid. Y de hecho se parece ser que es el primer papel comercializado de 3 capas y el primer papel comercializado presensibilizado. O sea, se vendía ya presensibilizado, a diferencia del papel a la albúmina, que se tenía que sensibilizar. Y aquí veis un retrato del pintor Horace Vernet, que debió pasar por Madrid y se hizo fotografiar por Jean Laurent. Sabemos que el papel leptográfico se fabricó entre los años 66 y 70 y de momento todavía no sabemos de qué está hecho, de qué estaba hecho. Eso fue fruto de la investigación que realicé en el año 99 y 2000 junto con Bertrand Lavedrine, aquí presente, en el Centro de Conservación de Colecciones de París. Quería hablar un poco de Laurent, pero no sé si vale la pena porque aquí debéis ser todos madrileños y debéis todos conocer Laurent. A mí Laurent me gusta mucho, soy un gran admirador de la obra enciclopédica, exhaustiva de Laurent, que me parece que es como inigualable todavía 150 años después. Una cosa interesante de Laurent es que antes de ser fotógrafo tuvo una tienda de papeles de lujo, de jaspeado y materiales de librería y encuadernación de lujo. Eso hace que Laurent, cuando se transforma en fotógrafo, no sabemos muy bien cómo, es ya un experto en papeles y en acabados de los papeles. En el año 55 hace sus primeras fotografías, o tenemos las fotos más antiguas de Laurent son de 1855, y abre un taller, un estudio aquí en la carrera de San Jerónimo número 39, que se convertirá en un estudio de fotografía de la gente bien, de los políticos, artistas, toreros de Madrid, y donde instalará en la planta alta un laboratorio de fabricación e impresión de fotografías para la producción de todas las fotografías de retrato, arquitectura, paisaje, urbanismo, reproducciones de obras de arte, fotos de género, reportaje, tipos, etcétera. Se asocia con varios fotógrafos, se asocia con Disderi, se asocia con Marignac para la producción de fotoesculturas y se asocia con Martínez Sánchez en el año 66 para producir unos álbumes importantes de fotografías de obras públicas de España. Y es en este año 1866 cuando divulgan la invención o el descubrimiento o la fabricación del papel leptográfico. Y de hecho yo he encontrado papeles leptográficos un poco, no muchos, pero se encuentran, y la mayoría de ellos son de Martínez Sánchez o de Laurent. Estos son papeles leptográficos en los álbumes castellano de Martínez Sánchez en la Biblioteca Nacional de aquí en Madrid. De hecho, la divulgación del papel leptográfico la hizo un periodista que se llamaba Picatoste en el año 1866 en Madrid, en febrero de 1866, en la revista del Movimiento Intelectual de Europa, aparece el siguiente artículo, el siguiente anuncio escrito por Picatoste, y leo textualmente o casi textualmente el anuncio. Un nuevo sistema de impresión fotográfica descubierto hace poco por los señores Martínez Sánchez y Laurent, al que los autores han dado el nombre de leptofotográfico y que han llevado al último estadio de desarrollo. Se vende en 3 calidades: papel, porcelana y esmalte. La superioridad del nuevo proceso viene dada por la inalterabilidad de los resultados obtenidos, el vigor de los tonos, la delicadez de los tonos medios, así como por los detalles estampados en el papel. No nos sorprende que el nuevo invento, de origen puramente español,
haya causado una profunda sensación en la capital del vecino imperio y que todos los establecimientos fotográficos de París hayan decidido adoptar este sistema y hecho en su vista ventajosas proposiciones a sus inventores. O sea que en febrero del 66 se publica por primera vez algo sobre el papel leptográfico y sus inventores ya dicen que están negociando con París cómo vender el papel en París. En París la vida fotográfica es distinta que en Madrid o que en España en esa época. París es el centro del mundo en fotografía en las primeras décadas. Es un sitio de donde vienen los inventores de procesos del daguerrotipo, del virado al oro, del papel a la albúmina. Es un sitio donde está la Sociedad Francesa de Fotografía, que regrupa a todos estos pioneros inventores. Es un sitio donde hay revistas de fotografía de contenido científico de alto nivel. Y es lógico que Laurent, con esta vocación comercial, investigadora, ligada al prestigio de su casa, se volque hacia París, hacia la Sociedad Francesa de Fotografía, para presentar lo que él considera un avance importante en la fabricación de los papeles fotográficos. De hecho, ya en abril de 1866, la revista La Lumière avanza las cualidades de las fotografías sobre papel leptográfico y habla de belleza, de rapidez de tiraje, de durabilidad y de precio interesante. Cita a Laurent y Martínez Sánchez como unos veteranos inteligentes de la fotografía, lo cual no está nada mal. Explica que estos papeles van a cambiar estos papeles van a cambiar las operaciones de trabajo en el laboratorio, porque es un papel que se vende presensibilizado, lo cual elimina toda una parte del trabajo de los laboratorios fotográficos, que tenían que fabricar el papel, fabricar las emulsiones, sensibilizar las emulsiones antes de hacer los tirajes. Este era un papel que se vendía ya listo para su uso, digamos. Aquí, como veis en esta imagen de aquí de la revista La Lumière, esta es un artículo de Godin el mes de agosto, que anuncia, el mes de agosto de 1866, que anuncia el establecimiento de una fábrica de papel leptográfico en París, y describe dos papeles, uno mate y uno brillante. Y cita los primeros inconvenientes que él ve al papel, que debe haber visto de alguna manera. El tiempo de copiado resulta que no es más corto que sobre el papel albuminado, y el papel resulta que es más caro, 2,5 veces de lo anunciado originalmente. Y luego vemos en esta otra imagen un anuncio aparecido en el Moniteur de la Photographie, que era otra de las revistas importantes, o que sucedió, me parece, a La Lumière, como órgano de comunicación entre fotógrafos, esta publicidad de la Sociedad de Leptografía, que se encontraba en esa época en las afueras de París, en un edificio industrial del Boulevard de Courcelles, donde se fabrican papeles sensibilizados listos para su uso, para el tiraje de pruebas positivas, que se conservan durante meses. Y habla de 3 tipos de papel distintos: el papel porcelana, el papel brillante, el papel mate. Y aquí dice los precios: 1 franco la hoja, 23 francos una mano y 440 francos una rama, no sé, una ramesa debe ser. Una resma, gracias. Depósitos en casa de Leiber y en casa de Romain Talbot, tirado y montaje de pruebas sobre papel leptográfico en la sede de la sociedad. O sea, se anuncia como laboratorio fotográfico. También hay otro artículo que nos muestro de Lacan en el Moniteur en el año 66 también, donde describe la fábrica donde se
produce el papel leptográfico. Y habla de un espacio en las afueras de París, dividido en 2 pisos. En el piso de arriba estaría el almacén del papel, donde se apresta el papel, se seca el papel, y las obreras, en femenino, lo transforman en cubetas, levantando 1 centímetro con unas regletas alrededor del perímetro de cada hoja aprestado. Y en la parte de abajo del edificio está el laboratorio de química para la preparación de las emulsiones, con ventanas amarillas, y es donde se hace el emulsionado al colodión. Se tira el colodión líquido sobre el papel y se mueve sobre una mesa, inclinándolo en todos los sentidos para que cubra toda la superficie, como se hace para emulsionar las placas de vidrio. Luego se secan, se cortan al formato, se cuentan y se empaquetan dentro de unos sobres de papeles inactínicos. O sea que es interesante esta descripción de la fábrica de papel fotográfico leptográfico ya sensibilizado. Estas son las muestras que la Sociedad de Leptografía presentó en noviembre del año 1866 a la Sociedad Francesa de Fotografía. A los miembros de la Sociedad de Fotografía, Laurent y Martínez Sánchez envían una serie de ejemplos del resultado obtenido por el uso de papel leptográfico. Y de hecho, presentan 4 tipos de papel distinto, ni 1, ni 2, ni 3, sino 4. El papel mate, que lo llaman papel Saxe Mat, como veis aquí, Saxe Mat. El papel Saxe Brillant, brillante, el papel porcelana y la carta porcelana. O sea, 4 tipos de papeles distintos. Después hemos sabido que estos 2 papeles de aquí, el papel porcelana y la carta porcelana, tienen estas 3 capas con la capa intermediaria de sulfato de bario. Estos papeles Saxe Mat y Saxe Brillant no tienen capa intermediaria de sulfato de bario, son como papeles a la albúmina, pero hechos con colodión. Y aparte de este muestrario interesantísimo con los 4 tipos que permite compararlos, hay toda una serie de unas 12 pruebas de los talleres. Estas son fotografías que vienen claramente del taller de Disderi, han sido comprobadas en la Biblioteca Nacional, y hemos encontrado hasta el nombre del personaje por el número de negativo con los libros de clientes de Disderi. Y también se presentaron fotografías sobre papel leptográfico del fotógrafo francés afincado en Barcelona, que se llamaba Frank. Esto es muy interesante. Con Bertrand hicimos unos análisis, los análisis necesarios para saber de qué estábamos hablando. Se hizo un ensayo de la superficie de la emulsión por espectrometría de infrarrojos y salió un espectro idéntico al nitrato de celulosa y a la nitrocelulosa. O sea, eso nos deja suponer o nos permite afirmar que se trata de fotografías al colodión. La emulsión del papel leptográfico sería una emulsión al colodión. Y luego un análisis de fluorescencia X acoplada al microscopio electrónico de barrido, que da la presencia de varios elementos: plomo, plomo, bario, plata, plomo, azufre, plomo, y nitrógeno, carbono y oxígeno. Esto me parece que es normal. Aquí lo que vemos es la presencia de azufre y bario, sulfato de bario, plata residual y plomo, que puede venir de los baños de viraje o de las tuberías, pero no pareció sorprender mucho la presencia de plomo. O sea, con esto deducimos que se trataba de papeles fotográficos a las sales de plata con emulsión al colodión.
sobre una capa intermediaria de sulfato de bario, lo cual es remarcable. En 1866 llegar a hacer esto. Yo intuyo que Laurent estaba al tanto de lo que pasaba por el mundo y era un experto en papeles. Él debió saber que se fabricaban emulsiones al colodión para papeles ya en Inglaterra en el año 65. Barton Simpson habla de emulsiones al colodión, coloido cloruro de plata, pero no habla de capa intermediaria o de 3 capas o de sulfato de bario. O sea, yo pienso que Laurent y Martínez Sánchez, no se sabe por qué los dos, cogieron la idea de usar esta emulsión al colodio cloruro de plata sobre un papel especialmente preparado, y la verdad es que les salió bien porque consiguieron una cierta repercusión y un cierto reconocimiento, en el sentido de que estos papeles tenían una riqueza de tonos, un detalle y unas gradaciones superiores al papel a la albúmina o al papel de 2 capas. Aquí vemos la sola buena fotografía que conseguí hacer de un corte estratigráfico de un papel leptográfico. Esto de aquí es el soporte de cartón, digamos, ¿eh? Y aquí se ve el papel, el soporte de la foto, la capa intermediaria de sulfato de bario, que es gorda, se ve claramente, y encima se intuye la presencia de una emulsión muy fina de colodión. Esto es una fotografía, una macrofotografía frontal con luz lateral de un papel leptográfico, y se ve claramente que hay una capa intermediaria de sulfato de bario o de alguna cosa blanca que no te deja ver las fibras del papel. Se ven también defectos de fabricación. Estos son burbujitas de aire que se han quedado, que no se ven a simple vista, pero que si te acercas con una lupa las ves. Y esto es un testimonio de la fabricación artesanal del papel. Y después se ven también estas abrasiones, que son uno de los problemas de los papeles al colodión, es su fragilidad, su sensibilidad a las abrasiones. De hecho, yo he acabado, después de 15 o 20 años de mirar fotografías, he acabado separando, o siendo capaz de identificar, distinguir la gelatina del colodión por las abrasiones que se producen. La gelatina es mucho más resistente, el colodión acepta microabrasiones con mucha más facilidad. Una peculiaridad del papel leptográfico, y después sabido de los papeles fotográficos al colodión, es la presencia de irisaciones cuando se observan por reflexión con luz fluorescente. Con luz natural no pasa, con luz halógena no pasa, con luz fluorescente sí que pasa. Esto es un fenómeno de interferencias en capa fina, es así como se conoce en el mundo de la física y de la óptica, y ocurre porque el colodión tiene la característica de ponerse, se coucher, encima de una superficie, creando capas finas que tienen el grosor de las ondas de la luz, y eso provoca estas interferencias luminosas, que son, como se llaman, estas irisaciones en la superficie. En uno de los manuales de uso del papel leptográfico dicen que si se aparecen irisaciones, se pueden tapar aplicando un poco de encáustica con la mano, o sea, creando como un barniz, aumentando el grosor de esta capa para eliminar las irisaciones. Todo es una buena manera de identificar. Esto no pasa con las fotografías a la gelatina ni con las fotografías a la albúmina, porque la gelatina y la albúmina crean capas más gruesas que no provocan este fenómeno de interferencias. Aquí os muestro dos otros papeles leptográficos, fotografías sobre papel leptográfico de Laurent. La de la izquierda es un retrato yo pienso que son 2 niños y una enana,
y está firmado por Laurent, y se aprecia, en todas estas degradaciones se ve clarísimamente esta capa intermediaria de sulfato de bario, y la tonalidad es la típica de los papeles leptográficos que he visto. Esta otra imagen de aquí yo la atribuyo a Laurent, el retrato de un torero. Laurent, se ve aquí la capa intermediaria de sulfato de bario en este roto, en esta pérdida de esta zona inferior. Ha sido desmontada de su cartón de montaje, pero yo recuerdo haber visto hace 15 o 20 años en una subasta una serie de papeles leptográficos de retratos de toreros. No sé si alguien después conoce esta serie y me puede decir algo de esta fotografía. En cualquier caso, la noticia sobre el uso, las instrucciones de uso del papel leptográfico, publicadas en 1868 en el Moniteur de la Fotografía, dicen que el primer paso es la exposición dentro de un chasis detrás de un negativo, y afirman que el papel leptográfico es 3 veces más rápido que el papel albuminado, y que se tiene que tirar con una densidad superior porque después del baño de virado y fijado disminuye la densidad. Después de la exposición se tiene que poner en un baño de agua durante 2 minutos antes de hacer el virado al oro y el fijado al tiosulfato, o usar un baño de viraje y fijado combinado al oro al mismo tiempo. Después recomiendan un lavado con 3 o 4 baños de agua clara y fría. Después, cuando aparecen irisaciones, te proponen de sacarlas con un ligero encausticado, y después se montan sobre cartón con una mezcla de goma arábiga y de dextrina. Lo cual también es interesante saber el tipo de adhesivo que usaba Laurent para montar sus fotografías. Por eso se despegan con agua tibia, porque están pegadas con goma arábiga y dextrina. ¿Qué pasó con el papel leptográfico? Todo esto pasa en el 66, 67, 68, 69, en el 70 hay una guerra franco-prusiana, un sitio de París, sitio se dice en español, sí, le siège de París, y hay un descontrol importante en la ciudad. La fábrica cierra y se alquila. Hemos encontrado datos que dicen que el mismo local se alquila en el año 70 a otra empresa o a otra persona. O sea que intuimos que la fábrica de papel leptográfico debió durar 3 o 4 años, del 66 al 69 al 70. Fue usado, que yo sepa, por Laurent, por Martínez Sánchez, por Frank, por Bochy en Sevilla, y la verdad es que no he visto más papeles leptográficos. Tampoco he visto todas las colecciones que puede haber, donde puede haber. Los álbumes castellanos de la Biblioteca Nacional atestiguan que Martínez Sánchez usó el papel leptográfico de manera con profusión, porque hay docenas y docenas. Hay otra cuestión, que es que el papel leptográfico mate es idéntico que el papel a la albúmina. O sea, sin un análisis químico de la emulsión, pues es posible que estemos observando tarjetas de visita de Laurent y Martínez Sánchez o de otros fotógrafos de Madrid o de España, pensándonos que son fotografías de 2 capas a la albúmina y que sean fotografías al colodión. En cualquier caso, hay repercusiones en Inglaterra y en Alemania. Se habla y se publican artículos sobre el papel leptográfico. Por ejemplo, Vogel en Alemania dice haber descubierto hemos recibido el milagro. Quiere decir, le han enviado el papel leptográfico y ha recibido el milagro. Imaginaros cómo se hablaba del papel, como para que Vogel conteste: hemos recibido el milagro y no estamos satisfechos. El papel no se conserva más de un mes, lo cual quiere decir que le llegó velado o le llegó
le llegó en malas condiciones después de un mes de ser fabricado. Y después Schnauz, otro científico, en una revista alemana, concluye que es un papel hecho con colodio cloruro de plata y le encuentra un inconveniente, que es que los laterales se desprenden, como se ve muy bien aquí y en otros ejemplos. El precio es elevado, pero tiene buenas cualidades, dice Schnauz: rapidez, contraste, riqueza tonal y un viraje fácil. Yo soy un creyente en el papel leptográfico. He visto unos cuantos. Esta imagen del torero es preciosa, es fabulosa. De haber sido tirado a la albúmina, dudo que estuviera en estas condiciones y que tuviera realmente la riqueza tonal y el detalle. Aumentan con esta capa intermediaria de sulfato de bario, donde se refleja la luz de una manera más fuerte que en un papel rugoso o de dos capas. Bueno, pues esto es un poco la fortuna crítica del papel leptográfico. ¿Por qué no funcionó el papel leptográfico? ¿Por qué se dejó de fabricar, se dejó de hablar de él? Y de hecho prácticamente nadie ha hablado de él. De hecho, Fontanella habla de él en el año 82, en su Historia de la fotografía en España hasta 1900. Fontanella fue quien me dio la pista para iniciar esta investigación. Después encontré otras citas antiguas, y una, quizá la más interesante, es la de un presidente de la Sociedad Francesa de Fotografía hacia el año 1900, que hace un comentario sobre el papel leptográfico, o sea, de 30 años antes. Y Perrot de Chameau, que era el nombre de este presidente de la Sociedad Francesa de Fotografía, dice que a pesar de la belleza de los resultados, la fabricación del papel leptográfico duró poco. Seguramente las razones fueron, dice él, porque la fabricación era onerosa, cara, y el resultado irregular, porque era manufacturado artesanalmente, y sobre todo, y esto es el punto importante, porque los fotógrafos de la época no estaban habituados a comprar papeles ya preparados. En los estudios había una organización del trabajo, había unos equipos de trabajo, y romper, despedir a las gallinas, a los huevos, al que preparaba la albúmina, al que sensibilizaba, era una manera de trabajar que de hecho el papel leptográfico rompía con todo esto, ya no hacía falta empleados de laboratorio, solo hacía falta un tirador, porque ya tenías el papel presensibilizado, digamos. Y de hecho los papeles que luego suceden al papel leptográfico, 20 años después o 16, 18 años después, son papeles que serán comprados en el momento de la popularización o democratización de la fotografía, del uso de placas secas a la gelatina y de la miniaturización de las placas. En el momento en que Laurent y Martínez Sánchez lanzan el papel leptográfico, los fotógrafos todavía son profesionales que se fabrican sus productos y que trabajan con cámaras muy grandes y que no necesitan papel presensibilizado. En cambio, 20 años después sí que habría una demanda para este tipo de papel. O sea, ¿cómo lo vamos a llamar? Aquí pone Leptografía Laurent, Carrera San Jerónimo, Madrid. ¿Cómo lo llamamos? Fotografía, correcto. Fotografía monocroma, correcto. Fotografía sobre papel, también es correcto. Fotografía al colodio cloruro de plata sobre papel. Como sé lo que es correcto. Pero si no sé lo que es, también puedo decir fotografía a las sales de plata, genérico, obtenida por ennegrecimiento directo sobre papel. Todas estas apelaciones se basan en aquel sistema que he presentado anteriormente. Todas son correctas, no hay errores, y son complementarias. O sea, que dejando de banda el papel a la sal y el papel a la albúmina, hemos visto que los papeles de 3 capas, de hecho, tienen un precursor ilustre en el papel leptográfico en los años 66-70,
pero después los papeles fotográficos empiezan a fabricarse industrialmente usando una emulsión de colodio cloruro o de gelatino cloruro con obtención por ennegrecimiento directo, y aquí tenéis unas fechas. Las fechas son un poco ambiguas y cambiantes en función de los autores, pero el papel alcolodión, o sea, el sucesor, el papel leptográfico industrial que fue fabricado por los alemanes Obernetter y Liesegang, me parece que se llamaban, a partir de estos años. Son papeles de 3 capas, con una capa intermediaria de sulfato de bario. Se llamaban papeles celoidín porque eran de colodión, o luego cuando los fabricó una fábrica americana que se llamaba Aristotype, se empezaron a llamar aristotipos o papel celoidina. Pero estos para mí son nombres de argot profesional que no deberían usarse para describir las fotografías en un contexto profesional. Veamos un par de ejemplos de estos papeles al colodión industrial de ennegrecimiento directo y de papel a la gelatina de ennegrecimiento directo, ambos con sales sensibles de cloruro de plata. Esta es una imagen que me gusta muchísimo a mí personalmente. Es la portada románica de la iglesia de Vilagrasa, cerca de Lleida, de Lérida, y es atribuida a un fotógrafo que trabajó con Puig i Cadafalch, no se sabe quién es, pero está claro que están tomando medidas, tomando referencias, documentando el arte medieval catalán. Es de 1901. Yo en esta he hecho he sacado una micromuestra y he hecho un test con un reactivo para identificar el nitrato de celulosa y da positivo, lo cual quiere decir que además de la tonalidad esta púrpura del viraje al oro, puedo afirmar que es una fotografía al colodio cloruro de plata obtenida por ennegrecimiento directo sobre papel. Podría decir también que es una fotografía sobre papel y estaría en lo cierto, así de fácil. Si no lo sé, no lo digo, no lo invento, pero uso el español y lo escribo de manera correcta en lugar de decir gelatina de plata. A partir de los años 90 aparecen otros papeles, también al colodión, que se llaman papeles al colodión mate, que la diferencia está que en lugar de ser viradas al oro y obtener una tonalidad púrpura violácea, son viradas al platino y obtienen estas tonalidades negras más neutras típicas de la fotografía al platino. Y finalmente tenemos este otro tipo de papeles de ennegrecimiento directo a la gelatina, al gelatino cloruro de plata, que también son fotografías de 3 capas obtenidas por ennegrecimiento directo. Aquí la gracia de esta fotografía, bueno, es un grupo escolar, no es una foto fácil esta, hay mucha gente, están muy bien distribuidos, y aquí tenemos uno castigado o un espía aquí pequeñito que me gusta mucho. Se diferencian por la tonalidad, a pesar de que los baños de viraje usados son tan diversos y tan variados que es difícil estar seguro de lo que realmente compone la fotografía. Si es plata que viene de cloruro, si hay oro, si hay platino, si hay uranio, si hay otros azufres, si hay otros baños viradores. El tema de las tonalidades, sin análisis químicos exactos de lo que hay en las emulsiones, es difícil. Y luego pasamos a los papeles de revelado. Desde finales del siglo XIX, 1880, 1890, se descubre el revelado o se aplica a los papeles fabricados industrialmente.
Y básicamente tenemos tres tipos de, simplificando, tres tipos de papeles de revelado durante el siglo XX. Son papeles de 3 capas, con capa intermediaria de sulfato de bario, y las sales fotosensibles son o el cloruro, o el clorobromuro, o el bromuro solo, aunque esto es una burda simplificación porque cada fabricante tenía proporciones de cloro y de bromo, y incluso de yoduro de plata también está presente en algunas emulsiones. Lo que pasa es que hay mucho secreto industrial, había mucho secreto industrial, y es complicado obtener información, incluso hoy en día, sobre cómo se han hecho las fotografías en España en los últimos 50 años, porque no hay información, no hay documentación. En cualquier caso, el revelado da más sensibilidad y rapidez al procesado, más que el ennegrecimiento directo, que es lento, dependes del sol, y los tirajes se hacen en 2, 3, 5, 10, 15, 30 minutos, 1 hora de exposición. Con el revelado la cosa se simplifica, se acelera. Tenemos posibilidad de ampliación y, por lo tanto, de disminución de los negativos y de las cámaras, y tienen una mejor estabilidad los papeles de revelado que los papeles de ennegrecimiento directo, por el hecho de que la plata metálica que forma la imagen está concentrada en grupos de tamaño más grande, y por lo tanto son más resistentes que la plata obtenida por ennegrecimiento directo. Los tipos de papeles fotográficos que existen son estos tres. En principio son 4: el papel al cloruro, el papel conocido como luz de gas o gaslight. De clorobromuro hay 2 tipos distintos: los lentos para contacto y los rápidos para ampliación, y luego los bromuros, que son rápidos solo para ampliación. O sea que de hecho son 4 tipos distintos: clorobromuro lento y clorobromuro rápido. Lo que pasa es que seguimos con la misma cosa, con la variedad de tonalidades, de posibilidades de tonalidades que se pueden obtener con los baños de viraje, y en función del tipo de revelador que los fotógrafos han usado, por la tonalidad de la fotografía es prácticamente imposible decir que se trata de un clorobromuro o de un bromuro o de un cloruro. Yo me guío por otros, uno se puede guiar por otras, por la fecha. Por ejemplo, esta detrás pone Velox, es el papel Velox de gelatino cloruro de plata. Y aquí he puesto dos. Este es un fotógrafo, era un pintor que usaba la fotografía para documentar su obra, se llamaba Albert Pla, era valenciano, un poco de la escuela de este pintor valenciano, Sorolla, de la escuela de Sorolla. Este es un autorretrato, y este es un retrato de una modelo que seguramente debe ser un cuadro después. Esto es una fotografía al gelatino cloruro de plata sobre papel, sí, claro, sobre papel. Fotografía al cloruro de plata obtenida por revelado sobre papel a la gelatina. Dice lo mismo, dice más cosas. Esta es una fotografía al clorobromuro de plata, obtenida por revelado sobre papel, y lo sé porque el fotógrafo lo escribió detrás, pero si no, no lo sabría. Es un catalán, Josep Alemany, que vivió y trabajó en Estados Unidos y expuso en salones en los años 30 y 40 en Estados Unidos. Un personaje muy interesante, una parte del fondo del cual está en una galería aquí en Madrid, en la Galería Guillermo de Osma. Un personaje muy interesante. Se considera uno de los fotografías surrealistas americanos, a pesar de que nació en Blanes, un pueblecito cerca de Barcelona. Pero veis aquí, declino toda la información que tengo para dar una información concisa. Mi lucha en el fondo está en que la gente sepa apreciar la diferencia entre una fotografía
una impresión fotomecánica y una impresión electrónica. Con esta yo ya tengo suficiente y me parece que es hacerle un favor a la fotografía y responder un poco a lo que preguntaba Gran ayer, ¿no? Si tienes claro lo que tienes que conservar cuando quieres conservar fotografías. Aquí lo mismo. Xavier Miseracs, para el libro Barcelona en blanco y negro, del año 64, realiza esta fotografía que no sé cómo se llama y yo le he puesto el título del piropo, pero no sé si tiene otro título. Y aquí he identificado el material fotosensible por la marca de agua del papel de atrás. He descubierto que se trata de un papel Agfa Brovira, por lo tanto una fotografía al bromuro de plata obtenida por revelado sobre papel. Yo llevo ya 3 o 4 años forzándome a aplicar esta metodología de descripción terminológica y lo veo clarísimo, que es correcto, lo veo clarísimo. Y que se puede simplificar si no tienes la información y sigue siendo correcto. Recursos, dos recursos para los que os interesa el tema de las sales de plata fotosensibles y los nombres de los papeles y los tipos de papeles. paulmessier.com. Paul Messier tiene una colección didáctica de papeles fotográficos impresionante y está accesible por internet. Y después he encontrado otra tremendamente interesante con una lista de papeles que es esta dirección, The Unblinking Eye, unblinkingeye.com. Es una página sobre fotografía antigua y hay muchos artículos, uno de ellos sobre papeles antiguos, y este hombre explica muy bien las diferencias entre los papeles al cloruro, al clorobromuro y al bromuro. Me he olvidado de citar las marcas que tenía, pero voy a citar las de este papel quizá más popular, el papel al bromuro de plata. Agfa Bromide, Ansco Bromide, Brovira Agfa, Eastman Bromide, Ilfobrom, Kenmere Bromide, Wellington Bromide. Hay docenas y docenas y docenas de nombres de marca de papeles al bromuro de plata. Bueno, ya para acabar, porque me parece que ya llevo más de 1 hora, tengo que acabar. Quería hablar de la importancia de la terminología descriptiva, un poco más allá de la identificación de la técnica fotográfica, de cómo son los papeles, cómo describimos la tonalidad de la imagen, la tonalidad del soporte y el aspecto superficial, brillante, mate, semimate, rugoso, perlé, seda, texturado. ¿Cómo llamamos esto? Yo he estado coleccionando, tengo 4 o 5 catálogos de papeles fotográficos españoles de mediados del siglo XX y estoy empezando a aprender a llamar las cosas por su nombre basándome en la terminología de estos catálogos. Por ejemplo, el término, todo es complicado porque al papel fotográfico le tienes que añadir la pátina del envejecimiento natural de la fotografía y del propio soporte. O sea que las cosas quizá ya no son lo que eran cuando se fabricaron, pero la terminología aquí, en este caso, que es un papel al bromuro de plata, Gran Damo de la marca Leonard, que fue muy popular como un papel así de élite y caro. Es muy bonito este mostruario porque hay una prueba de cada uno de estos papeles en blanco y en negro, y fijaros la metalización de la superficie de la gelatina, lo fuerte que es en los negros, salvo en algunos casos. Utilizan el término blanco, el término chamois y el término marfil. Esto sería blanco, este es el marfil y este es el chamois. El chamois es crema y el marfil es como un blanco roto. Y después tenemos también el tema de cómo llamamos a la superficie. Brillante, semimate, mate.
mate rugoso fino, brillante, semimate, velour, velvet, que es terciopelo, mate liso, royal, no sé qué quiere decir, pergamino, tiene como una textura impresa. Y luego otros dos ejemplos de terminología que se puede extraer de estos catálogos. Yo desde que los tengo me inspiran mucho. Seda marfil, por ejemplo, cartón semibrillo, seda marfil, cartón semibrillo. El semibrillo y el semimate no sé qué son, pero bueno, a mí me da la impresión que tendrían que ser lo mismo. Entre el mate y el brillo tendrían que estar los dos, semimate y semibrillo. Rugoso, chamois. El chamois es un término recurrente en varios catálogos. Después quería también recordar o debatir, ya quizá para acabar, el término varitado. Papel varitado se usa para describir, de hecho, los papeles a las sales de plata de revelado gruesos. Aquí vemos que, por ejemplo, el papel Néctor Clorene, que es un papel al clorobromuro, lo venden en varios soportes, soporte papel y soporte cartón. Digamos que la emulsión es la misma, papel brillante blanco, cartón brillante liso blanco. La diferencia es que el fino es apto para ser esmaltado, para pasar por la esmaltadora, para tener este brillo de más que daban los fotógrafos en sus acabados con la esmaltadora. Y el papel cartón no se puede esmaltar porque no funciona bien cuando es demasiado grueso. De manera, nosotros usamos el término varitado para denominar las fotografías hechas sobre fiber-based paper, cartón, digamos. Y de hecho es incorrecto porque desde la época del papel leptográfico todos los papeles son varitados, ya sean papeles finos, papeles gruesos, o sea que tendríamos que usar la terminología sobre soporte papel o sobre soporte cartón para diferenciar el grueso y no decir papel varitado cuando es un soporte de cartón, que es lo que queremos decir cuando decimos varitado. Y ya acabando, quería comparar esto de lo que estoy hablando, soporte papel, capa intermediaria de sulfato de bario y emulsión a las sales de plata, con lo que es hoy en día un papel de impresión electrónica o de impresión por inyección de tinta. Los materiales que forman estos papeles, ya sean papeles microporosos o papeles absorbentes, que son básicamente las dos grandes familias de papeles que hay, no tienen nada que ver con los materiales con los que se fabrican las fotografías. Bueno, hay un poco de gelatina, pero hay polímeros y hay plásticos. O sea, un soporte de fibras de papel sí, pero la capa receptora del colorante, digamos, de la tinta o del pigmento, es de carbonato de calcio, de sílice, de alúmina, de gelatina y de alcohol de polivinilo. Nada que ver con una fotografía al bromuro de plata. O una fotografía con una capa receptora hecha de polivinil pirilidona y acetato de polivinilo y gelatina. Nada que ver con sobreplástico, nada que ver con la fotografía, no solo por los materiales que conforman los soportes, sino por la tecnología de fabricación de la imagen. La imagen puede ser fotográfica, pero el objeto impreso en el papel no es una fotografía porque no es fotosensible, digamos. Bueno, y quería acabar esta conferencia enseñándoos una imagen fotográfica de uno de mis fotógrafos preferidos, Marco Breuer, que es un fotógrafo alemán que vive en Estados Unidos, vive y trabaja en Estados Unidos y que hace imágenes sobre papeles fotosensibles, sobre papeles fotográficos monocromos o en color, sin usar cámara, y imágenes que no representan el mundo exterior, sino que son el fruto de su manipulación, de su intervención sobre el papel fotográfico. O sea, hablan de la fotosensibilidad del papel fotográfico y del proceso de creación
mismo de las obras. Todas son obras abstractas y son de una riqueza formal y estética tremenda. Y por lo que sé, Marco Breuer es uno de los representantes de un grupo de fotógrafos, artistas, creadores que usan papeles antiguos, aunque estén velados, aunque estén un poco pasados, compran stocks de papeles fotográficos del siglo XX y del siglo XIX cuando salen, para manipularlos de una manera creativa y bueno, para expresar su sensibilidad a partir de intervenciones con materiales químicos que no tienen nada que ver con la fotografía o con agresiones mecánicas a los papeles. O sea, como un nuevo uso, un nuevo estilo de crear arte usando materiales fotosensibles que no tienen nada que ver con la representación del mundo que nos envuelve. Muy bien, me voy a callar. Si queréis algún comentario lo hacemos ahora, o si no, un poco más tarde. Os agradezco vuestra atención y espero haber logrado hacer pasar un poco el mensaje. Gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o no. Sí, una pregunta por aquí. Una cosa que no han hablado aquí era de cada papel. Espere, señor. Suave, normal. Espere, tome. Porque según estuviera el negativo, de muy transparente, muy denso, se utilizaba dentro de cada papel. Yo me acuerdo que tenía suave, normal y duro. Y el más duro era Leonard, precisamente. Cuando había negativos casi transparentes, que no se veía nada, le metía papel Leonard, el ultraduro, sí, usted ha la usado gente el se quedaba Leonard. maravillada, decía, es que esta no me la han hecho, han dicho que no valía. Y yo la característica que tengo el papel Leonard era que cuando un negativo, ya digo, estaba casi que no tenía nada, salía todo detalle. O sea que dentro del papel, del grueso y tal, había varios tipos, según estaba varios negativo, grados de no papel, servía sí. solo cerrar el diafragma, sino si el papel era suave, digamos, no había forma de darle contraste. Bueno, nada más. Sí. Porque se me ha Papeles quedado siempre el Leonard, que de mucha grado gente variable, no sí, lo sí. conocía. Eso existe desde hace mucho tiempo, sí. Claro. Después vinieron los multigrado también. Sí. Bueno, pues era una característica más. Sí, muy bien. Gracias por recordarlos. Sí. Bueno. Perdona. A la hora de conservar el papel litográfico, ¿tú crees que tiene las mismas características? Vamos, tenemos que guardarlo entre papeles o entre material de conservación igual que los otros tipos de papel de albúmina, o cambias un poco el material de conservación? No cambio. Yo diría que la estabilidad química es superior a la albúmina, pero la fragilidad física es más frágil físicamente, es más sensible a las abrasiones, a los rasguños. O sea que tienes que buscar la manera de ponerlo en un sobre que evite los frotamientos de la superficie. De 4 solapas, mejor que lo digo para la gente que no controla lo que son los sobres de conservación. Sí, de 4 solapas es lo ideal. ¿no? Sí. Es lo ideal. Yo soy más amigo del papel que del plástico, a pesar que a veces lo uso. Sí. Gracias. Oh. Hola. Perdón, sorry. I really like the way you Me ha gustado mucho tu enfoque, tu filosofía y la lógica que tiene la terminología que estás desarrollando, pero veo un problema. El principal problema es que las descripciones en español acaban siendo inacabablemente largas y en las cartelas del museo pues no tenemos tanto espacio. En los museos normalmente tendemos a minimizar el contenido de las cartelas, no queremos cartelas muy largas con demasiados términos, pensamos que el público entonces no las leerá. ¿Cuál sería entonces, en tu opinión,
la mejor solución, aparte de llamarle a todos estos objetos fotografía, yo creo que con el tiempo se irán simplificando las cartelas, porque se habrá perdido mucho conocimiento, sabremos que es una fotografía, pero ya no sabremos, no sabrán, no nosotros, en el futuro no sabrán, dentro de 100, 200 años, no sabrán cómo se generó, se fabricó esa fotografía. Gelatin Silver Print, si lo queremos traducir al español, es gelatina de sales a la plata. Evidentemente el español es siempre más largo que el inglés, indefectiblemente. For me, the key thing is to distinguish. Para mí la clave es saber distinguir una fotografía de una impresión fotomecánica y de una impresión digital. Y de un grabado, claro. Vosotros en inglés utilizáis el término print para describir las fotografías, que es impresión. Yo no estoy de acuerdo, deberías decir fotografía de gelatina de plata, no impresión a la gelatina de plata o a las sales de plata. En fin, es lo que hay. Muchas gracias por tu presentación, que ha sido muy interesante. Estoy de acuerdo en que tenemos que ser capaces de describir bien las fotografías y de distinguir entre fotografías reales y fotografías generadas por medios fotomecánicos o por ordenador o impresora. Esto es muy importante, ya que hay que defender por encima de todo la calidad de las auténticas fotografías en gelatina de plata. Hay una parte de tu presentación que no me ha quedado muy clara. Cuando te has referido a la leptografía, dijiste que habías leído que alguien dijo que el papel no era demasiado estable antes de revelarse. Desde el momento de su producción hasta que llegaba a las manos del fotógrafo pasaba un cierto tiempo, ¿no? Y esta persona a la que te has referido se quejó de que cuando recibió el papel estaba virado o estaba velado, perdón, que no era estable. A lo mejor esta es la principal diferencia entre este papel y los que se produjeron posteriormente a nivel industrial en Austria o Alemania. Pensábamos que se habían inventado en esos países. Resulta que se inventó en Madrid, en España. ¿Nos puedes decir algo más sobre la estabilidad de este papel litográfico? Sí, perfectamente. No sé mucho, no tengo una respuesta. Ellos defensaban como una cualidad, como una novedad, el hecho de que el papel presensibilizado se podía conservar varios meses. Y Vogel le llega una caja un mes después y dice que no está en buenas condiciones. Esta es la única referencia. Y es posible que este fuera uno de los problemas graves del papel, además del precio elevado, porque ellos dicen que es el mismo precio, pero después hay gente que comenta que no. Y yo pienso sobre todo que estos levantamientos de los laterales de la emulsión en un baño prolongado de líquido debían ser porque prácticamente todas las fotografías que he visto tienen problemas en el perímetro. Y quizás esto ya se veía en ese momento. Pero no tengo más información sobre la conservación del papel desde la fabricación hasta su uso. As far as I know, que yo sepa, el collodion se estabilizaba con ácido cítrico, lo cual marcaba la diferencia en cuanto a conservación. Gracias a la utilización de ese ácido, el papel al colodio duraba bastante más, se podía almacenar bien. Aprovechando el comentario que ha hecho Sylvie,
sobre la información, la nomenclatura de información en las cartelas, los museos, cómo tienen que trabajar con todo esto. Bueno, es muy interesante la propuesta que has hecho y resulta fácil, pero es muy curioso cómo, aparte de los ejemplos que tú has puesto de nomenclatura errónea, ya no solamente errónea, sino vas a exposiciones y te cuentan, sobre todo con fotografías, impresiones digitales contemporáneas, te cuentan todo lo que hay. Impresión digital, con papel, Hahnemühle, con tintas, no sé qué, no sé cuántos, montadas sobre metacrilato, y con bastidor de madera, te cuentan toda la vida en la cartela. También pasa. Espérate un momento, ¿dónde tiene que estar esta información? Para mí la cuestión es dónde tiene que estar esa información. En las cartelas tiene que estar toda la información descriptiva y correcta de lo que estamos viendo, o simplemente la información suficiente y correcta para entender lo que estamos viendo. Porque esa información descriptiva completa puede estar, para nosotros como conservadores, debe estar en otro espacio, que es lo que nosotros utilizamos como herramienta de trabajo, por ejemplo, los informes de condiciones. Sí, ahí debe estar, y depende del proyecto museológico de cada institución o de cada archivo, de la manera de inventariar y catalogar. Pero tú no puedes obligar a un museo a hacer esta descripción completa como yo la hago, pero sí que le puedes obligar a que la información que dé sea exacta y sea correcta, vaya, y esté en español y bien escrita. Eso sí que puedes exigirlo. Si la primera misión del museo es conservar, y no sé si es esta, la segunda tendría que ser educar, y me parece que es esto. Perdón, ¿algún otro comentario? Sí, gracias por la explicación. Yo estuve en las conferencias del año pasado y bueno, desde que escuché tu ponencia el año pasado con la terminología, yo le estaba dando bastante vueltas y me he encontrado con algún caso que ya me ha pasado siempre, pero bueno, ya he profundizado un poco más. Está el tema, para mí, un poco complejo y siempre totalmente abierto, porque yo al final lo que busco es el sentimiento, la creatividad, lo que uno quiere expresar en un trozo de papel. Me da igual que sea colodión, gelatina, impresión electrónica, al final lo que se transmite es un sentimiento. Entonces me he encontrado en mi propio caso con los negativos originales de toda la vida, que en su momento se revelaban ennegrecimiento directo, ampliadora, positivado normal, y que ahora con el paso del tiempo los he digitalizado en alta resolución. Tengo mis copias originales de hace 20 años y estoy empezando a tirar copias de esos mismos originales ahora, con estas técnicas modernas, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que esos negativos, esos originales, tienen mucha más información de la que en su momento yo fui capaz de sacar. No digo que no lo tuvieran o que otro profesional hubiera podido arrancarles más, ¿no? Entonces, en esa terminología, y resumiendo un poco, creo que independientemente de lo que decía el señor anteriormente, que dónde tiene que estar esa información, hay un proceso mucho más largo, porque yo me encuentro con un negativo analógico digitalizado o intervenido digitalmente, posteriormente manipulado, porque lo manipulas con el HDR, con recuperación de luces, recuperación de sombras, al final transmites lo que quieres transmitir y tienes el soporte. ¿Por qué no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿lo deberíamos de meter también ahí o cómo interpretamos esto, ¿no? Porque al fin y al cabo todo se traduce en un sentimiento, ¿no? En ese niño de la ventana que asoma, en esa mano que mide, que no sabemos si mide y ahora tiene una lectura distinta, ¿no? ¿Cómo? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso. No tengo todo el campo fotográfico estudiado y controlado, ¿eh? Ahora me pones el tema del negativo original digitalizado, lo puedes volver a tirar sobre papel fotográfico o sobre impresión electrónica, puedes escoger cómo transmites esta información que es importante, ¿no? A partir de un negativo digitalizado, de un fichero... No lo sé. Hay un caso... Tendremos que aprender también. Sí. Hay un caso muy representativo. A mí me gusta mucho la obra de Sebastián Salgado, el último libro que ha editado, Génesis.
ha utilizado sus Leica de toda la vida, analógico de toda la vida, y también digital, porque yo cuando compré el libro, lo primero que hice fue mirar las imágenes y no leí nada. Yo devoré las imágenes porque me apetecía muchísimo verlo, ¿no? Y me di cuenta de que había imágenes que se nota que son de Salgado, pero había algo diferente, ¿no? Y luego leyendo los textos y los cuadernillos que vienen internos, utilizó fotografía analógica y digital, ¿no? Y me di cuenta de que en esas digitales hay un plus, hay una riqueza especial. Aparece otra cosa, no otro estilo, el estilo es Salgado, pero aparece otra historia que está acostumbrado a ver esa obra, ¿no? Que al que le gusta, lo vi, ¿no? Y lo pone, ¿no? De fotografía analógica y fotografía digital, ¿no? Entonces, o sea, es que esto es la punta del iceberg. Sí, sí. Sí, sí. Sí, para mí un libro de imágenes fotográficas no son fotografías, eso son fotos, sí, pero es en la acepción... Sí, pero bueno, cuando Salgado haga una exposición con Génesis, las expondrá, las colgará, tendrá sus imágenes tradicionales, por decirlo de alguna manera, y tendrá estas otras, y estas otras no sé cómo... Fotografía a partir de una captura digital, no sé si el término captura es correcto. Pero... yo utilizo fotografía analógica intervenida digitalmente y luego lo que venga detrás. Impresión electrónica, manipulación. Yo en mis fichas propias especifico todas esas cosas, incluso unos códigos internos en el que especifico marca, modelo, de equipo utilizado. Bien hecho. Ojalá todos los creadores lo hicieran. Es algo interno, sí. Bueno, gracias y perdona. De nada.